Estoy aquí, no tengo nada más que dar. Todo en mí anhela solo adorar. Con manos vacías vengo, con el corazón abierto, con todo mi ser yo creo. Dios es amor, Dios es amor. Eres todo lo que yo quiero, por tu amor volví a nacer. Tengo todo, si a ti te tengo. Era ciego y ahora puedo ver. A tus pies mi vida vengo a entregar. Solo en ti encuentro mi lugar, mi hogar. Con manos vacías vengo, con el corazón abierto, con todo mi ser yo creo. Dios es amor, Dios es amor. Eres todo lo que yo quiero, por tu amor volví a nacer. Tengo todo, si a ti te tengo. Era ciego y ahora puedo ver. Tú eres todo lo que yo quiero, por tu amor volví a nacer. Yo tengo todo, si a ti te tengo. Era ciego y ahora puedo ver. Vacías vengo, con el corazón abierto, con todo mi ser yo creo. Dios es amor, Dios es amor. Yo quiero, por tu amor volví a nacer. Tengo todo, si a ti te tengo. Era ciego y ahora puedo ver. Tú eres todo lo que yo quiero, por tu amor volví a nacer. Tengo todo, si a ti te tengo. Era ciego y ahora puedo ver. De las cenizas me has levantado, he vuelto a nacer. Tu gracia inundó mi corazón, ha vuelto a latir. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado y vivo en la luz. Danzamos en tu libertad, tu vida corre
roca estoy, mis ojos puestos solo en Jesús. Ante la tempestad, mi ancla firme está en ti. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado y vivo en la luz. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, y el gozo de tu salvación. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, y el gozo de tu salvación. Y no puedo callar, oh, 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 y no puedo callar, oh, 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 oh. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado y vivo en la luz. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado y vivo en la luz. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado y vivo en la luz. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, y el gozo de tu salvación. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, y el gozo de tu salvación. Y no puedo callar, oh, 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 y no puedo callar, oh, 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 oh. Me has perdonado, me rescataste, me diste vida, me levantaste con tu poder, me transformaste y con tu aliento me has hecho libre. Mi lamento, tú lo quitaste, me diste gozo y alegría. No callaré, celebraré. Agradecido canto esta canción, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad. Por eso canto, por eso danzo, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad. Por eso canto, por eso danzo. Oh, oh, oh. Mi lamento, tú lo quitaste, me diste gozo y alegría. No callaré, celebraré. Agradecido canto esta canción, agradecido por tu gran amor, agradecido
por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo. Oh, 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 oh. Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo. Oh, tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apagan. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Aunque pase por el valle de
Tu amor inundó mi corazón. Creo en tu palabra, oh Dios, espero en ti, renuévame con tu Espíritu, Jesús, y vengo ante tus pies, vengo ante tus pies, rendido te adoraré. Tu presencia en mí guía mi andar. Tu palabra es la verdad, restauración y redención. Encontré en ti, Señor, y vengo ante tus pies. Vengo ante tus pies, rendido te adoraré. Venimos ante ti. Y vengo ante tus pies, vengo ante tus pies, rendido te adoraré. Y vengo ante tus pies, vengo ante tus pies, rendido te adoraré. Todo lo diste tú por mí, tu vida entregaste al morir. Cuán grande amor Él derramó, es nuestro Dios. Sobre la muerte Él venció, digno de honor y adoración. Siervo y Rey, el Salvador es nuestro Dios.
Muy buenos días, amada y bendecida iglesia. Hoy domingo 8 de agosto del 2021 le damos la más cordial bienvenida pues a todos los que nos acompañan en este culto de celebración. También les anunciamos que es nuestro deseo iniciar nuestros cultos presenciales el domingo 22 de este mes, para lo cual venimos trabajando, estableciendo pues los protocolos y todos los trámites que ello implica. Entonces, estemos orando, por favor, porque a partir de ese día no haya ninguna interrupción y podamos pues seguir congregándonos de una manera presencial. Como dijimos, pues nada, absolutamente nada, pues puede reemplazar un culto presencial. Si bien es cierto, existen las redes sociales, seguiremos transmitiendo nuestros mensajes a través del Facebook, o las diferentes redes sociales. Las estaremos grabando, como siempre lo hemos hecho, pero un culto presencial pues no es irreemplazable realmente, porque ahí pues conversamos, ahí también nos animamos, nos consolamos, y también tenemos la oportunidad de estrechar nuestros lazos de amistad y de confraternidad. Aún no podríamos hacerlo conforme lo hacíamos antes, pero al menos podremos vernos muy de cerca, ¿no? Así que estemos orando por este tiempo maravilloso que el Señor nos dará próximamente. Así que les reiteramos, ayúdennos en oración para que no haya ningún inconveniente, para que podamos reiniciar el día planificado, nuestros cultos presenciales. Amén. Bien, vamos a continuar el día de hoy con nuestras enseñanzas del libro de Mateo. Pero antes vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, nos ponemos en tu presencia, Señor, reconociendo tu grandeza, tu poder, tu señorío. Señor, tú eres Dios. Tú creaste el sol, la luna y las estrellas, Señor. Señor, gracias por darnos un día más de vida. Gracias por permitirnos llegar a este día, simplemente por tu gracia, por tu misericordia. Señor, siempre nos das la oportunidad de poderte servir, de podernos reconciliarnos los unos con los otros, de podernos perdonarnos, de podernos amarnos también, Señor. Nos das la oportunidad también de poder evangelizar, llevar tu palabra, Señor, que podamos ejercer el ministerio de la reconciliación. Te damos gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos, Padre Santo, y al mismo tiempo también te pedimos perdón por tantas cosas que pensamos, por tantas cosas que hacemos, y que muchas de ellas pues van en contra de tu voluntad, Señor. También algunos en forma pues indirecta, otros en forma también deliberada, también muchas veces, Padre Santo. Señor, te pedimos perdón y ayúdanos a vivir continuamente pues mostrando tu gloria, mostrando lo que tú hiciste con nosotros, mostrando a todos los demás que tú eres un Dios santo, un Dios que renueva, un Dios que transforma, un Dios que realmente quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor. Enseñoréate en todo lo que hablemos en esta mañana. Háblanos a lo más profundo de nuestro ser y que nos invite a cambiar, nos invite a valorar tu palabra, que nos invite a desechar aquellas cosas que tenemos que desechar, que nos invite a renunciar a aquellos pecados con los cuales convivimos y que nos invite también a vivir una vida que glorifique tu santo y bendito nombre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, en Mateo, en el libro de Mateo, ¿no? El evangelista, en el capítulo 9, de los versículos del 18 al 34, pues Mateo registra
tres grandes milagros de sanidad del Mesías. Los tres milagros tienen grandes cosas en común. Entre ellas está el hecho de que los tres milagros detallados allí son dobles milagros. Vemos a la mujer con hemorragia y la hija de Jairo. Son dos milagros hechos ahí en un solo evento. Después hay dos ciegos, o sea, también vemos la sanidad de uno y del otro. Y también en el tercer milagro habla sobre el hombre mudo y endemoniado al mismo tiempo. Entonces también hay una doble sanidad. Ahora bien, tenemos que recordar que estas señales mesiánicas estas señales o estos milagros eran señales mesiánicas en cumplimiento pues a las profecías que se dieron en el Antiguo Testamento. Estos milagros pues eran milagros de restauración. El Mesías vino para traer restauración y cuando venga por segunda vez restaurará todas las cosas, conforme lo dice su palabra en Hechos, en el capítulo 3, el verso 21. Vamos a leerlo. Y la Escritura nos dice: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Entonces, cuando el Señor venga por segunda vez, restaurará pues todas las cosas. El reino del Mesías pues traerá justicia, traerá paz, traerá sanidad, traerá gloria. Y la voluntad de Dios será hecha en la tierra como en el cielo, conforme pues también lo podemos leer en Mateo capítulo 6, el verso 10. Hoy vamos a ver la sanidad de las dos mujeres. La sanidad de una mujer que tenía flujo de sangre y la vuelta a la vida de la hija de Jairo. Este pasaje realmente pone de manifiesto, como en ningún otro pasaje del Nuevo Testamento, que nuestro Señor es Dios y también es hombre, ¿no? Es el Señor Jesús el que tiene pues autoridad sobre la muerte y al mismo tiempo pues pone de manifiesto su compasión hacia los pecadores y los restaura pues mediante su poder sobrenatural. La historia, el pasaje que vamos a ver el día de hoy, aparece pues en los tres evangelios, o en los evangelios sinópticos, como se les conoce. Perdón. El evangelio de Mateo resume magistralmente todo este acontecimiento. Marcos, el evangelista Marcos, pues da detalles que son importantes que los podamos conocer. Por ejemplo, da a conocer el nombre del principal de la sinagoga, que era Jairo, y también indica que era uno de los responsables de la sinagoga. También el evangelista Marcos señala de que este encuentro que tuvo Jesús con Jairo ocurrió mientras Jesús decía estas cosas, ¿no? O sea, es decir, cuando no había acabado de hablar pues Jesús con los discípulos de Juan el Bautista, en ese momento pues aparece Jairo. Y también pues Marcos resalta que este principal de la sinagoga se postra pues ante Jesús. Lucas, el evangelista Lucas, también añade cosas importantes. Indica de que la hija de Jairo era única, que tenía 12 años y que se estaba muriendo. Entonces, con esta información, esto sugiere pues que Jairo y su esposa pues estaban atravesando una situación de mucha angustia. Mateo empieza manifestando que Jairo expresa
mi hija acaba de morir. Mientras que Marcos dice, mi hija está agonizando. Probablemente cuando Jairo sale de su casa, la niña estaba agonizando y cuando llegó a la presencia de Jesús ya había muerto. Vamos a ver el relato y vamos a leerlo pues en el Evangelio de Mateo y también en el Evangelio de Marcos. Mateo, el capítulo 9, los versos del 18 al 26. Perdón. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma del flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echado fuera, entró y tomó pues de la mano a la niña y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Entonces vemos aquí un resumen maravilloso del acontecimiento hecho del suceso que evidenció Jesús y que el evangelista Mateo lo resume. Vamos a leer el evangelio, este mismo pasaje, pero en el evangelio de Marcos. En Marcos, en el capítulo 5, los versos del 21 en adelante. La escritura nos dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía del flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves a la multitud que aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho eso. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, le dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis?
la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban más de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo y dijo que le diesen de comer. Amén. Bien, en este pasaje aparece un hombre y dos mujeres. La característica, pues, que podemos notar ahí, hay mucha incomprensión y también violencia personal y violencia familiar muy honda, que esto lo vamos a explicar dentro de un momento. Y esa incomprensión y esa violencia familiar y esa violencia personal eran propios, pues, de la cultura de esa época. Una de las mujeres era una mujer joven, hija de un principal de la sinagoga, que estaba gravemente enferma y parece que no tuviera pues otra salida que la muerte. Ya había cumplido 12 años, o sea, ya se hizo como quien dice mayor. Ella, para los judíos, pues la mujer cuando tiene su primer ciclo menstrual, entonces ya no es considerada niña, sino mujer. No porque ella puede engendrar hijos. La otra mujer era una mujer madura que tenía 12 años enferma del flujo de sangre. Entonces, aquí vemos que hay una similitud en el tiempo. 12 años, lo cual nos indica la vinculación que existe entre ambas mujeres que sufren una misma enfermedad, que simboliza pues la impotencia del pueblo israelita. Recordemos un poquito, cuando Jesús estuvo en Decápolis, y ahí pues tuvo un encuentro con el endemoniado gadareno, era una tierra pagana. Eso se realizó al otro lado del río. Y ahí en esa zona parecía dominar pues lo demoníaco, porque cuando leemos ese pasaje hablan de espíritus, habla de cerdos, habla de legión. Pero ahora está en el otro lado del río, está en tierra israelita. Y aquí vemos la angustia de un varón oprimido, pero un varón oprimido por la religiosidad. Y también vemos a dos mujeres dominadas que no pueden realizar su vida en libertad. Es interesante ver cómo el evangelista Marcos nos lleva pues desde la lucha satánica en los primeros 20 versículos del capítulo 5 al espacio, nos traslada pues a los conflictos familiares, donde el tema principal es la mujer, simbolizando pues simbolizado a través de una niña que no puede pasar a la edad madura, y por otro lado vemos a una mujer adulta que está vencida por la misma pureza, por la misma impureza de sangre. La relación de estas dos escenas, de estas dos mujeres, no solamente es narrativa, sino que también es temática. Se trata de dos mujeres en peligros, vinculadas por 12 años. Una tenía 12 años de edad y la otra pues tenía 12 años padeciendo de una enfermedad. Adicionalmente, en el pasaje, pues ambas son tratadas como hijas, ¿no? La mujer madura es tratada por hija de parte de Jesús y la niña pues es tratada como la hija de Jairo. El punto de partida pues de este pasaje es hondo y al mismo tiempo inquietante. La hija del principal de la sinagoga va a morir.
Entonces, ante esa circunstancia, el padre deja pues a un lado su investidura y busca a Jesús en medio del gentío. La sucesión de los hechos que vamos a ver o que ya hemos leído, nos hacen ver que se trata de un simbolismo relacionado con la mujer. Lo primero que vemos es a una mujer que es sanada del cuerpo, es decir, es liberada. Y después vemos a una mujer que también es levantada entre los muertos, o sea, tiene una nueva vida. Entonces, la sucesión de los hechos nos indican la libertad que empieza pues con el cuerpo de la mujer que es sanada para vivir una nueva vida, una vida resucitada. Y es que la liberación, la sanidad que te da Dios tiene un propósito, y ese propósito es que puedas vivir una nueva vida, un nuevo nacimiento, una vida resucitada, en donde pues tu estilo de vida, tu forma de ver las cosas, pues tiene que ser cambiada radicalmente, en donde pues tu centro de atención ya no serán las cosas terrenales, sino las cosas celestiales. Vas a aprender a vivir en libertad, en una libertad pero para nueva vida. Y en esa libertad cada uno será en sí mismo, pues conforme Dios vaya tratando. Vamos a hablar sobre el acercamiento de Jairo, porque hay unas lecciones que tenemos que aprender. Lo primero que vemos aquí es un acercamiento desesperado del principal de la sinagoga, quien es Jairo. En ese acercamiento desesperado notamos 4 actitudes que debemos tomar en cuenta. Por ejemplo, hay una actitud sin egoísmo. Él pues de todas maneras quería ir porque quería atender, quería ver, estaba en favor de su hija. No estaba pensando ya en él mismo, sino en su hija. Una actitud sin egoísmo, una actitud humilde porque se postra ante los pies de Jesús. Una actitud implorante, o sea, le rogaba, dice la Escritura. Y también una actitud con una fe expectante, porque él decía, si voy, Jesús impone sus manos sobre ella, mi hija sanará. Entonces, el resultado y el impacto de estas 4 actitudes que son, repito para que quede claro, el resultado y el impacto de estas 4 actitudes que son ausencia de egoísmo, humildad, ruego y fe, pues fueron poderosos. Tan poderosos que Jesús accedió a ese desesperado pedido. Entonces, ¿qué aprendemos? Que esas actitudes debemos aprender. ¿Cuáles son esas actitudes? Actitud sin egoísmo, humildad, una actitud implorante y también una fe expectante. Y debemos ponerlo en práctica siempre. Vamos a hablar sobre la actitud de la mujer del flujo de sangre. Para poder entender esto hay que mencionar muchas cosas. Vamos a analizar la situación de la mujer. En primer lugar, era una mujer que estaba enferma. 12 años tenía hemorragia. Esa hemorragia era incontrolable. Era una persona sin familia. La ley sacral judía y su misma condición de mujer, o sea, una mujer que estaba con hemorragia menstrual permanente, desde sí ya la hacía pues impura, por tanto era pues expulsada de la sociedad y de la adoración religiosa. La mujer había probado de todo, había ido a muchos médicos, había gastado todo lo que tenía. Esta mujer era considerada impura, tan impura que debería divorciarse de su esposo. Esta mujer no podía tener relaciones sexuales, no podía casarse, no podía
convivir con sus parientes, no podía tocar a sus amigos, porque todo lo que tocaba se volvía impuro a su contacto, ¿no? Si se sentaba sobre una silla, pues la silla era impura. Si comía un plato o si cogía un plato, el plato era impuro por lo que ella lo tocaba. Y la cama donde dormía también era impuro. Todo esto, pues, lo indicaba la ley en el capítulo 15 de Levíticos, los versos del 25 al 27. Entonces esto nos hace ver que era una mujer condenada a la soledad, con una maldición social y religiosa. Ahora bien, esta mujer, que es fuente y foco de impureza, avanza escondida y con miedo, en medio del gentío, corriendo el riesgo de poder ser identificada o que la reconozcan. Y eso pues daría lugar a que sea expulsada del grupo de gente o expulsada del lugar. Nadie podía acercársele ni tocar sus cosas. Prácticamente era una muerta viviente. Era expulsada de la sociedad y sobre todo que estaba condenada pues a su propia amargura por causa de por una ley religiosa defendida pues con mucho celo por parte de los líderes religiosos. Esta mujer no ha podido ser curada por la medicina, pero esta mujer no se ha resignado a vivir como manda la ley israelita. El gesto mismo de esconder su enfermedad y avanzar entre la gente, tocando a uno y a otro, es como una especie de protesta religiosa. No se resigna, pues, a vivir condenada, no se resigna a vivir aislada, no se resigna a vivir como un cadáver ambulante. Entonces ella va avanzando, va rozando a muchos conforme se va haciendo paso y cada vez que toca, pues va expandiendo el contagio de su impureza ritual. Pero nadie se da cuenta. Ella sigue caminando, pero va tocando, y cuando va tocando, pues como que expande el contagio de la impureza ritual. Nadie se da cuenta. ¿Pero por qué nadie se da cuenta? Porque la ley, mi querido hermano, no capacita pues a los hombres a abrir los ojos y la ley no te capacita para que puedas sentir el corazón herido. El único que lo hace es el Espíritu Santo. Solo Jesús entonces es el que advierte ese toque delicado de esta mujer que no se atrevía a tocar su cuerpo ni tomar su mano. Ella dice, solamente tocando su manto. Jesús sabe, más allá de los que le aprietan y oprimen de una manera puramente física, le ha tocado una persona que le pide ayuda. Habla y dice, ¿quién ha tocado mis vestidos? Ahora bien, entendamos qué simboliza el manto. Cuando estuve en Israel, tuve la oportunidad de comprar un manto, que este es el talí, y lo compré justamente para poder enseñar. Y creo que aquí lo tengo. Esto era el manto que se ponían pues los líderes o los judíos en esas épocas. Ahora bien, los mantos que usaban los judíos en aquellos tiempos eran muy especiales. Su hechura, o sea, la hechura de esto, tenía un significado
muy profundo. Seguramente Jesús utilizaba un manto de oración como el talí, como uno de estos. ¿Ok? Ahora bien, vamos a ver. Este talí debería tener 4 puntas sobresalientes. O sea, en cada esquina debería tener 4 puntas sobresalientes. 1, 2, 3 y las otras 2 en este lado. 4. 4. Y estas 4 representan las palabras o el nombre de Dios, Yahweh, ¿no? Que son las iniciales, la Y, la H, W, H, que son las palabras para referirse a Dios, al nombre de Dios, Yahweh. Cada una de estas 4 esquinas, ¿no? Estaban conformados por flecos, por estos flecos, ¿no? Y estaban formados por 7 hilos. 7 hilos, aquí vemos estos 7 hilos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, estos 7 hilos, y también había uno de color azul que representaba la realeza de Dios. En total, pues en total eran 4 puntas o flecos con 8 hilos cada uno, en cada esquina. Eso era. Ahora bien, el largo de estos flecos no estaba establecido, pero los fariseos lo usaban y lo hacían más largo con el propósito pues de dar la impresión de que eran muy clementes. Ahora bien, lo complejo de estos sitzot, o sea, hablemos en plural, la palabra hebrea, ¿no? Es que cada una de estas 4 puntas tenían 5 nudos. O sea, estos flecos, estamos hablando, tenían 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Tenían 5 nudos. 5 nudos. Y entre cada nudo, entre este y este, pues habían un grupo de vueltas con hilos. Y si ustedes ven, estos son espacios más pequeños y este es mucho más largo. Y esto tiene una razón de ser. Ok, el primer y el segundo nudo, o sea, el primero y el segundo, pues estaba unido con 7 vueltas de hilo, 7. Y entre el segundo y el tercero, 8. Y entre el tercer y el cuarto eran 11, hasta aquí. Y el cuarto, el último, al quinto, entre el cuarto al quinto tenía 13 vueltas, ¿no? Ok, los judíos asignaban un número a cada letra, por lo que cada palabra sumada era un número. Si usamos los 3 primeros grupos de vueltas de los hilos, o sea, por ejemplo, en el primero y el segundo dice que habían 7, más entre el segundo y el tercero habían 8, serían 7 y 8, 15, más el del segundo, del tercero al cuarto, habían 11. En total, entonces, habían 26. Hasta aquí habían 26 hilos. Y estos 26, pues, era el nombre o era el valor numérico del nombre de Jehová. Este cuarto grupo, que eran de 13 vueltas, el valor numérico es de Ejat, que significa 1. Entonces, ¿para qué te digo tantas cosas? Mire, el número, en total, entonces, el número total de vueltas era de 39. Y a través de estas 39 vueltas, ¿no?, que se estaban dando, era como que simbólicamente estaban diciendo o estaban recitando el versículo: Jehová, nuestro Dios, uno es. Los 4 flecos eran el nombre de Dios.
los 5 sumados, las 4 primeras vueltas, las 4 primeras vueltas nos dicen que era el nombre de Jehová, sumado el 7 más 8 más 11, son 26, y ese número está relacionado con el nombre de Jehová. Y el 13, pues está relacionado con el número 1. Entonces, simbólicamente nos están diciendo aquí lo que es la oración o el Shema de Israel: Jehová, nuestro Dios, uno es. Eso es lo que estaba simbolizando esto. Ahora, si continuamos hablando de números, la palabra tzitzit en el hebreo, que significa pues el talí, tiene un valor numérico de 600. O sea, esa palabra en el hebreo tiene pues tiene un valor numérico que es el 600. Y si a este 600, o sea, todo esto como que está asignado con el valor numérico de 600. Y si le sumamos los 5 nudos que tiene el borde, y le sumamos los 8 filetes, le sumamos los 8 hilos que están al final, pues vamos a tener la sumatoria de 613, que representa las 613 leyes mosaicas, o sea, las 613 leyes que Dios le dio a Moisés, de los cuales 365 son maldiciones y 248 maldiciones. Entonces, talí simbolizaba, o el manto simbolizaba, la palabra de Dios. Dice la Escritura que la mujer tocó el borde de su manto. O sea, la palabra en griego para borde es kraspedón, que significa fleco. Entonces, es decir, la mujer tocó solo los flecos del Señor Jesús, los flecos del manto del Señor Jesús. La mujer entendía a la perfección lo que significaba el borde del manto de Jesús y pensaba que con tocar solamente ese borde o fleco sanaría. Esto también nos hace pensar la experiencia de David, ¿no? De David, pues cuando Saúl se fue a hacer sus necesidades a una cueva y deja su manto a un lado, pues la Escritura dice que David va y toca el borde del manto y dice que se estremece, porque pues él recordaría lo que dice la Escritura, que Jehová es el que pone y quita reyes. Entonces eso lo lleva y solamente corta la orilla del manto, ¿no? Y dice, pues no tocaremos al ungido del Señor. En el caso de la mujer, este fue un tremendo acto de fe, pues significaba que la mujer estaba aferrándose al nombre de Dios y estaba reclamando las bendiciones de Dios. Si tan solo tocare, ¿no?, su manto, la mujer estaba consciente que estaba tomando de las promesas de Dios en sus manos para ser sana. El profeta Malaquías profetizó: nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Los judíos interpretaban al sol de justicia como el Mesías y a las alas, ¿no?, con el borde del manto. Ahora bien, cuando la mujer toca ese borde, estaba creyendo que Jesús era el Mesías que tanto esperaban y que el borde de su manto podría traer sanidad, la sanidad que tanto ella anhelaba.
En nuestra vida, mi querido hermano, ocurre algo así, algo similar. Nosotros debemos aferrarnos al nombre de Dios y reclamar sus promesas para saciar cualquiera de nuestras necesidades. Cuando nos aferramos a Dios y a sus palabras, entonces el poder de Dios está desatado sobre nuestras vidas. Solamente debemos extender nuestra mano. O sea, quiere decir que tenemos que apropiarnos de lo que dice la palabra de Dios, que esa palabra eche raíces en nuestros corazones. Y así, creyendo que Jesús es el Mesías, podemos esperar la sanidad que buscamos. Porque Dios, mi querido hermano, no miente. Volvemos entonces a la narración. Jesús manifiesta: ¿quién me ha tocado? ¿No? Refiriéndose a su manto. Y es posible también que aluda a un viejo rito de compromiso nupcial israelita. Porque pues, tenemos que recordar también un pasaje muy hermoso en el libro de Ruth. En el libro de Ruth, la moabita, ¿no? Quien regresó con su nuera, ¿no? A Belén, y ahí se encuentra con vos, y vos eras su pariente redentor, ¿no? En donde en ese encuentro, después de todo una serie de acontecimientos que están narrados en el libro, pues Ruth tiene un encuentro con vos y le dijo: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Ruth de esa forma le estaba pidiendo ayuda a vos. Le estaba diciendo que se case con ella de acuerdo a la ley, para que pueda redimirla de su desgracia, de la desgracia que ella estaba pasando. La mujer del flujo de sangre, pues tomó por un momento el borde del manto de Jesús, como pidiendo ayuda, tan igual que Ruth. Ella quería liberarse de lo oprobio, quería ser libre para casarse y también ser libre y ser una persona autónoma. ¿Quién me ha tocado?, dice Jesús. Los discípulos piensan que Jesús pues se estaba refiriendo a ese toque ordinario de los que caminan a su lado y le empujan y lo oprimen de repente por curiosidad. Pero la mujer, en cambio, sabe lo del manto y conoce lo que le había sucedido en su cuerpo. Le ha tocado simplemente el manto, pero eso bastó para que entre en una intimidad personal con Jesús. Y en ese contacto fue real y obtuvo la sanidad. Qué importante es cuando nosotros leemos las Escrituras. Nos apropiamos de sus promesas y nosotros entramos en una intimidad con Él. Y es en esa intimidad, pues podemos lograr que puedan ser satisfechas nuestras necesidades por el amor, la misericordia y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La mujer contó a Jesús toda la verdad, abiertamente en medio de todos, pero con temor. Jesús le responde: tu fe te ha salvado, ve en paz. La mujer, acá hay algo muy interesante, ¿no? La mujer va en busca de Jesús, pero Jesús la devuelve hacia el poder y confianza que existe dentro de ella. ¿Y cuál es ese poder y esa confianza que existe en medio de ella? Su fe, su propia fe. Entonces, como resultado de esa fe, ya no es esclava de su enfermedad, ya no estaba condenada a vivir fuera del círculo social, como una muerte viviente.
finalizado esos 12 años de impureza. Y Jesús le dice, tu fe te ha salvado, superando pues de esa manera los rituales purificadores de la antigua ley sobre la pureza y la impureza, que eso está indicado en el libro de Levíticos. Jesús le dice a la mujer, ve en paz. O sea, le dice, descúbrete, vive liberada, para conocerte que eres una mujer libre. Jesús le dice simplemente a la mujer que sea ella misma. La introduce en la paz de su propia vida liberada. Le permite ser una mujer en salud y en autonomía. Ahora bien, no basta lo que Jesús diga. Recordemos que ella declaró toda la verdad, es decir, ella misma tiene que hablar delante de todos para que sepan lo que ha pasado y sufrido. Una mujer que dice la verdad ante el público. Y esta es la meta de la curación. Ese es el principio de la iglesia, donde las mujeres y los hombres pues puedan dar o puedan decir y hablar lo que sienten, lo que saben, lo que sufren, lo que esperan y cómo fueron liberados de las diferentes circunstancias de sus vidas. Jesús le muestra a esta mujer amor y compasión y le dice, hija, tu fe te ha salvado. Hija. Ese es un término pues adecuado para hablar de redención, porque la Escritura dice, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto no es por voluntad de hombre, ¿no? O de varón, simplemente es de Dios. Entonces nosotros cuando aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, pues somos hijos. Y aquí también esta mujer, por su fe en el Mesías, pues ahora es hija. Si bien es cierto, la coge como mastica, pero eran unas palabras que tocarían de repente el corazón de ella, porque tal vez nadie la trató así, nadie la había querido así, y Jesús lo hace, reconociéndola como hija, destacando su valor y su fe. Esta mujer ya no aparece pues como impura, sino como una persona enferma quien fue sanada por su fe en Jesús y en su palabra. Es una mujer con un cuerpo sanado, una persona que puede tocar con su mano, con su mente capaz de expresar y decir lo que siente y un corazón que sufre y cree. Solo una mujer o una persona a quien se le deja que actúe y exprese diciendo todo lo que ha sido su dolor, pues esa persona madura también rápidamente. Entonces, resumamos la actitud de la mujer del flujo de sangre. Ella tuvo un acercamiento desesperado. Era, como quien dice, su última oportunidad. Ya había gastado todo. Y va a Jesús. Tuvo una actitud de timidez, vergüenza y de sentirse indigna. No había dicho nada, iba por atrás para coger su manto. Tuvo una actitud de fe expectante, donde dijo, si tan solo cogiera su manto. Y también tuvo una actitud de confesión. Ella confesó lo que había hecho y también lo que había recibido. El resultado de esta actitud de esta mujer, pues permitió que Jesús le conceda el pedido que para ella no tenía esperanza. Y el beneficio fue doble. ¿Por qué? Porque obtuvo paz y sanidad. Ahora bien, vamos a ver
la actitud de Jairo. La hemorroísa, ¿no? O la mujer del flujo de sangre, ella vivía encerrada. Estaba impura, con un flujo constante de impureza, ¿no? Un ciclo constante de sangre menstrual que ella tenía 12 años que sufría de esa enfermedad. La hija de Jairo tenía 12 años. 12 años de vida infantil. Ella estaba segura, ella estaba guardada y estaba guardada en un espacio de máxima pureza en Israel. Recuerden, pues que era el principal de la sinagoga. Entonces, pues para los judíos, la sinagoga era el sitio pues más puro que pudiera existir, ¿no? Esta niña que se había crecido en ese espacio, pues cuando ella se descubre mujer, cuando realmente pues termina su etapa de niñez y le llega el flujo de sangre por primera vez, simplemente ella decide apagarse. Puede que piense, no tiene sentido madurar. ¿Por qué? Porque las condiciones que se daban en ese entonces eran muy difíciles. Eran hombres machistas en donde la opinión de la mujer no contaba para nada. Había sido de repente una vida o una niña feliz en su casa, hija de padres piadosos, resguardadas pues en el mejor de los ambientes, pero al hacerse mujer, descubre que es objeto de deseos, experimenta miedos, amenazas, reprensiones. La opinión de la mujer no contaba para nadie, pues desde ese momento, pues incluso las podían dar en matrimonio a quien se lo solicitara. Su padre era el principal de la sinagoga. Ahora bien, recordemos qué pasó en una sinagoga cuando fue Jesús. La sinagoga fue el lugar donde estaba escondido un endemoniado y nadie se dio cuenta. La sinagoga era el lugar donde el sábado valía más que la salud de un hombre con la mano seca. La sinagoga era un lugar símbolo de instrucción de las leyes judías. Entonces esto nos hace ver que Jairo parecía que todo lo tenía y sin embargo no podía educar a su hija, acompañándola en la travesía de su maduración como mujer. Ella prefiere tener una vida legalista en su comunidad, aunque tenga que sacrificar a su propia hija. A esta niña, pues se le enseñaría que debería ser feliz, deseando madurar para casarse con otro principal de la sinagoga, repitiendo tal vez la historia de su madre y de ese modo ser una de las mujeres más envidiadas, ¿no? Puesto que estaba casado con un principal de la sinagoga que se supone que eran los más puros. Ella simplemente no acepta ese estilo de vida y carece de medios pues para iniciar un camino diferente. No le queda otra cosa que desear la muerte. Y entonces se autodestruye. Por la palabra final que dice Jesús, dadle de comer, nos podría hacer pensar que la chica tendría problemas de anorexia. Este drama se expresa y culmina desde el Padre, quien es capaz de dirigir una sinagoga, pero es incapaz de ofrecer compañía, palabra y ayuda a su hija. El verdadero milagro
no es la sanidad de la hemorroísa, no es la resurrección de la hija de Lázaro. No, el verdadero milagro de Jesús es la conversión del padre de la niña, quien debe transformarse en su manera de pensar, en su modo de actuar, por el testimonio de la mujer que fue sanada por la hemorroísa, ¿no? A fin de acoger y poder educar a su hija para la vida y no para la muerte. Sigamos con la historia. Todos le dicen cuando Jesús va, la niña ha muerto, pero Jesús le dice a Jairo, acompáñame. Jairo era un representante del judaísmo. Como que Jairo pues estaba poseído por un espíritu legalista y Jesús lo invita a recorrer el camino de la fe. Ten fe, acompáñame, vamos. La niña se está muriendo, ¿no? Y Jesús se detiene con la hemorroísa. Y para atenderla, es un retraso mortal, ¿no? La niña tal vez en ese intervalo muere. Y le dicen después a Jairo, ya no vayas, ya no hay remedio. Deja en paz al maestro. Y Jesús le responde, no temas, solo ten fe. Sigue caminando conmigo. Ahora bien, miremos esto, que esto es interesante. En el caso de la hemorroísa, era la mujer la que creía. Ahora, en el caso de la hija, es el padre, es el que tiene que creer para realizar el milagro. Jesús como que tiende un nexo muy profundo entre las dos personas que parecen hallarse en los extremos de la sociedad israelita. Una hemorroísa impura y por otro lado un principal de la sinagoga puro. ¿No? Y a los dos Jesús les pide lo mismo. Tengan fe. Jesús le dice al padre que tenga fe y entra con él y con él la madre a la habitación de la niña. Como mencionamos, el centro del relato pues está en la conversión del padre y que tiene que aceptar lo que Jesús ha hecho con esta mujer que sufría del flujo de sangre. Y de esa manera él tenía que superar su visión y sus conceptos que tenía con respecto a la pureza o a la impureza de la mujer. Bajo esa nueva concepción, el milagro pues sería que la niña se vuelva mujer, que asuma el gozo de la vida, no imponiéndole una pureza basada en obras. Jesús, cuando entra a la casa de Jairo, entra con los discípulos, Pedro, Santiago y Juan. ¿Quiénes son ellos? Son los representantes pues, de la comunidad o de la familia cristiana. Ellos tienen esperanza y son garantía de solidaridad con la niña que ya fue hecha mujer. Con el Padre convertido, entonces, y los discípulos en comunión, entonces era el momento de hacer el milagro. Jesús realiza un gesto, agarra con fuerza a la enferma y le dice, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Vamos a volver un momentito ahora al talí. El talí también lo utilizaban para envolver a los niños cuando fallecían. Es muy probable que lo encontrara así Jesús. El talí servía para envolver el cadáver de los niños. El talí dijimos que simboliza la palabra de Dios. Es como si Jesús le hubiera dicho, niña, envuelta en la palabra,
levántate, levántate. En ese milagro, pues, y que eleva a Jesús como el dador de la vida. Las Escrituras nos llevan a Jesús. Jesús es la vida. Y Jesús, pues, da esa vida a esta niña. Jesús pide que le den de comer, ¿no? Como insinuando de que esta niña sufría de anorexia. Y ella empieza a caminar. Jesús no le dice nada, no le da consejos, no la acusó, ni tampoco le recrimina nada. Ella debe vivir en libertad, amando la vida y amando a los demás. La actitud de Jairo nos muestra un acercamiento a Jesús, pero con fe. Una fe donde no hay temor ni desesperación. Una fe donde no hay lamentaciones ni quejas. Una fe donde no hay burlas ni escepticismo. Una fe que cree y que sigue a Jesús. Una fe que siempre debemos tomar en cuenta y debemos practicarla, ¿no? Una fe sin temor, sin desesperación, a pesar de las circunstancias que pasemos. No una fe en donde no haya lamentaciones y quejas. ¿Por qué, Señor, a mí? ¿Por qué? Una fe donde haya burlas o escepticismo, dudas. Simplemente una fe que cree y que sigue a Jesús. Como conclusiones de este mensaje, dijimos que la sucesión de los hechos de este pasaje nos hace ver, ¿no?, la sanidad de la mujer del flujo de sangre y la vuelta a la vida de la hija de Jairo. ¿Y esto qué nos muestra? La libertad que empieza, pues, por el cuerpo de la mujer, que es una sanidad para vivir una nueva vida, un nuevo nacimiento, una vida resucitada. Muchas veces hay personas que están enfermas y todos oramos porque se sean sanadas. ¿Pero para qué? ¿Cuál es el propósito? Jesús obra, da esa sanidad, pero también para que, viendo esa sanidad, contemplando el poder, la misericordia, la gracia del Señor, puedan nacer de nuevo, puedan tener una vida resucitada. Ahora, en los tiempos de pandemia, todo el mundo quiere volver como era antes. ¿Y cómo era antes? Viviendo a espaldas de Dios, disfrutando, juergueando, emborrachándose, etcétera, etcétera. Muchos hogares han experimentado el dolor, han experimentado la muerte. Y aún así, no cambian. Pero también hay personas que han sido sanadas, han sido rescatadas y han podido experimentar el poder de Dios, y muchos han abierto los ojos y han nacido de nuevo y tienen una vida resucitada. A la mujer del flujo de sangre Jesús le dijo: vete en paz, es decir, sé tú misma y vive tu libertad. A la niña renacida, hecha mujer, deja Jesús que ande, diciéndole a sus padres que le den de comer, es decir, que la fortalezcan para que pueda ser ella misma. Pero hay un detalle importante. Jesús la llama a la vida a la niña en un momento en el que parecía que estaba condenada a muerte. Pero Jesús quiere que madure y despierte esa responsabilidad en la niña, pero lo hace en el contexto donde están sus padres y también está Santiago, Pedro y Juan, quienes simbolizan a la iglesia. Es allí, mi querido hermano, en esa comunidad, en la iglesia, donde asumirá su propia autonomía y se realizará como persona en la iglesia, creciendo juntos con nuestros hermanos. Aquí es donde, por ejemplo, nosotros vamos, cuando nacemos de nuevo, vamos hacia la iglesia, porque ahí somos edificados, vamos creciendo y vamos siendo autónomos
como personas, cada uno fluyendo en los diferentes dones que el Espíritu Santo nos da. Vamos siendo fortalecidos, vamos siendo cimentados y fortalecidos en Cristo Jesús. A estas dos mujeres Jesús le dice que vivan, pero que vivan por encima de las prescripciones que la pueden esclavizar. O sea, de los ritos, que vivan por encima de los ritos, que vivan por encima de las religiosidades, que vivan por encima del legalismo. Que vivan, pues, la verdadera libertad que han experimentado. Uno dice, pero ¿qué libertad? Si las Escrituras no dicen, no hagas esto, no hagas el otro, no hagas esto. Vivir en libertad es hacer lo correcto. Jesús les dice a las mujeres, ok, ha sanado, ha sido restaurada, ha sido redimida. Pues vive por encima de lo que te puede esclavizar, del legalismo, de la religiosidad, de los ritos. Vive en espíritu y en verdad. Vive la libertad, la verdadera libertad. Jesús dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en estos milagros que hemos contemplado en esta mañana, has hablado en lo más profundo de nuestro corazón. Señor, mirar cómo cada uno de estos personajes se acercaron a ti y lo cual debemos aprender. Y también nos haces ver, pues, la importancia de cómo el legalismo, los ritos, pueden causar el desánimo, la depresión e incluso que algunas personas piensen en la muerte. Señor, ayúdanos, danos ese discernimiento para poder llevar tu evangelio y que puedan conocer el verdadero evangelio y que puedan vivir para honrar, para glorificar tu nombre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mi querido hermano, reitero, pues, nuestro deseo es que podamos reiniciar el 22 de agosto. Oremos por esa fecha. Cualquier novedad, cualquier cambio, también se los estaremos transmitiendo. Que Dios los bendiga, hermanos. Rey de la creación, soberano Señor, Dios de amor, tu gracia, tu poder obran en mí. Príncipe de paz, autoridad de la vida eres tú.
por tu sangre y tu muerte, por la cruz y tu perdón. Puedo ahora, mi Dios, adorarte. Me rindo ante ti, postrado a tus pies. Te ofrezco mi vida y mi corazón. Te doy mi amor, mis manos, mi voz. Ofrendo mi vida en adoración. Rey de la creación, soberano Señor, Dios de amor, tu gracia, tu poder obran en mí. Príncipe de paz, autoridador de la vida eres tú. Por tu sangre y tu muerte, por la cruz y tu perdón, puedo adorar, mi Dios, adorarte. Me rindo ante ti, postrado a tus pies. Te ofrezco mi vida y mi corazón. Te doy mi amor, mis manos, mi voz. Ofrendo mi vida en adoración. Me rindo ante ti, postrado a tus pies. Te ofrezco mi vida y mi corazón. Te doy mi amor, mis manos, mi voz. Ofrendo mi vida en adoración. Por tu sangre y tu muerte, por la cruz y tu perdón, puedo ahora, mi Dios, adorarte. Me rindo ante ti, postrado a tus pies. Te ofrezco mi vida y mi corazón. Te doy mi amor, mis manos, mi voz. Ofrendo mi vida en adoración. Me rindo ante ti, postrado a tus pies. Te ofrezco mi vida y mi corazón. Te doy mi amor, mis manos, mi